¿Qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. Hoy es domingo 29 de marzo. Como ustedes muy bien saben, hoy las iglesias como templos, como edificaciones, están cerradas por causa de esta pandemia, pero esto no nos impide llegarle a cada uno de ustedes en sus casas con la hermosa palabra del Señor. Y hay un lema que quiero traer a referencia como introducción a la conversación con ustedes en esta ocasión, que ha recorrido el mundo entero y que ha sido objeto de canciones. Este es el lema: quédate en casa. Con esto nos están diciendo que el lugar más seguro es el hogar, es la casa. Y estamos todos de acuerdo, claro está. Y me ha llamado mucho la atención porque hay gente que tiene mucho dinero, que tiene muchos recursos, que últimamente están mandando a hacer construcciones subterráneas, refugios para evitar cualquier tipo de accidentes, como son las pandemias de tipo mundiales, como la que estamos hoy sintiendo, o también el temor de una guerra nuclear o de algún meteorito. Entonces la gente que tiene muchos recursos está mandando a hacer refugios antiaéreos o búnkers. Ellos piensan que allí están mucho más seguros, claro, claro está. Y he leído que las compañías que están construyendo estos refugios antiaéreos no se dan abasto. Cada día la gente que tiene recursos está haciendo estos refugios, estos búnkers. Eh, Hay un búnker que ha pasado a la historia como uno de los búnkers o refugios más completos. Es el búnker de Hitler allá en Alemania. Él mandó a construir su refugio de una profundidad de 15 metros de profundidad. El techo de ese búnker dice que está hecho de hormigón de unos 4 metros de espesor con unas capas de acero, y las paredes que recubren a ese búnker son paredes de igual manera de hormigón que tienen unos 2 o 3 metros de espesor. Bueno, la gente está angustiada por su vida. Este lema que ha dado la vuelta al mundo, quédate en casa, nos está diciendo que la casa es el lugar más seguro. Sin embargo, algunos están mandando a construir estos refugios antiaéreos para protegerse, claro está. Yo quiero hablarles de hoy de un refugio mucho más importante, mucho más seguro que los búnkers o que los refugios antiaéreos, y aún mucho más importante que el hogar. Me refiero al refugio en Dios. Y voy a tomar como base de esta conversación con ustedes el Salmo 91. Así que quiero invitarlos a que tengan su Biblia abierta, ya que están allí en su casa o en la oficina, su Biblia abierta en el Salmo 91. Y si le parece, puede tomar lápiz y papel para hacer algunas anotaciones. Voy a ir a lo largo de todo este Salmo 91 y así vamos a compartir las verdades que tiene este Salmo. Pero quiero decirles que este Salmo ha tomado una mayor relevancia en estos días, pero que lamentablemente lo han estado usando como especie de un amuleto, creyendo que por sí solo este Salmo tiene poder. Y mucha gente lo repite y lo repite, y tratan de esta manera de tener el refugio del Señor. Pero vamos a hacerle un análisis a este salmo. Recuerdo haber visitado en una ocasión una familia, y cuando entré a la sala principal, por supuesto, de la casa, me impactó porque encontré, o vi, mejor dicho, la Biblia abierta en el Salmo 91. La Biblia abierta en el Salmo 91, y tenía una tijera abierta encima de ese Salmo 91. Cuando yo le pregunté a la señora de la casa qué significaba esto, por supuesto,
yo sabía por dónde venían las cosas, ¿no? Pero le pregunté qué significaba eso. Ella me dijo, es para evitar o ahuyentar las malas influencias. Bueno, debo decir que lamentablemente este Salmo 91 se ha estado usando casi siempre y últimamente como un amuleto. Pero vamos a ver cuál es el verdadero sentido de este salmo. Una de las cosas que yo quisiera que tuviésemos presente muy bien claro desde el principio es que esto es una poesía. Este es un género literario, poesía, que tiene un lenguaje figurativo. No es un lenguaje que hay que tomarlo literalmente, de modo que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar este salmo. Por ejemplo, en el versículo 4 se presenta a Dios que tiene plumas y tiene alas. Y nosotros sabemos que Dios no tiene plumas, no tiene alas. Por supuesto, este es un lenguaje figurado, pero tiene una verdad. Tiene una verdad que ya vamos a verlo un poquito más adelante. En el versículo 13 de este Salmo 91 se habla que uno puede pisar o la persona va a pisar, a aullar sobre el león, sobre las víboras, las serpientes, etcétera, y nada va a suceder. Bueno, permítame decirles que también este es un lenguaje figurado. Atrévase usted a pisar un león, literalmente. Atrévase usted a pisar una serpiente, una víbora, a ver qué le va a pasar. Entonces, esto no hay que tomarlo literalmente. Esto tiene un lenguaje figurativo, pero tiene una verdad que vamos a descubrir, claro está. La otra cosa importante, que este salmo hay que estudiarlo como un todo, como una pieza completa, ¿no? Porque en las otras partes, porciones de la Biblia, por ejemplo, en las cartas de Pablo, uno puede ir estudiando versículo a versículo, dentro, por supuesto, del párrafo y del contexto, ¿no? Pero aquí hay que estudiar el Salmo como un todo, y eso es lo que vamos a analizar, a estudiar este Salmo como un todo, porque los salmos no tienen contexto. Cuando hablamos de contexto, por ejemplo, si vamos a estudiar Efesios capítulo 2, el contexto literario sería Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 3 para estudiar el capítulo 2. Pero los salmos son piezas solitarias que no tienen contexto. Es decir, el contexto del Salmo 91 no es el Salmo 90. No, es una pieza solitaria, única. Y hay que estudiarla, por supuesto, como tal. Así que hay que tomar muy en cuenta esto. Y otra cosa importante, que tampoco podemos hacer nosotros o sacar nosotros doctrinas de un salmo o de una porción figurativa, poética. En todo caso, si se desprende alguna aplicación que sirva de enseñanza, de doctrina, tenemos que cotejarla a la luz de la palabra del Señor, en otros contextos donde la doctrina como tal sí tiene otro lenguaje, un lenguaje que hay que tomarlo literalmente. Entonces quiero dejar esto en claro porque vamos a encontrar aquí un lenguaje figurativo. Tenemos que estudiarlo como un todo y no podemos sacar una doctrina separadamente del resto de las escrituras. Bueno, el Salmo 91 comienza muy elocuentemente. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Estoy usando la nueva versión internacional, pero realmente no hay mucha diferencia en la versión Reina Valera. Pero para que sepan, pues, que voy a seguir esta conversación con ustedes con el Salmo, con la nueva versión internacional. Bueno, así comienza el Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Este versículo va a servir de encabezado. Si me lo permiten, es la tesis que va a presentar el poeta y que luego lo va a desarrollar a lo largo de todo este salmo. La tesis realmente viene siendo la esencia de lo que el poeta quiere expresar. Es la esencia, es la base de lo que él quiere desarrollar. Diríamos que es la columna vertebral
Es la médula espinal del texto y él luego va a desarrollarlo a lo largo de todo el Salmo con un argumento muy interesante. De modo que todo el Salmo gira en torno al versículo 1 y esto debemos tenerlo muy, muy presente. ¿Okay? Todo gira en torno al versículo 1. Y luego, desde el versículo 2, ustedes tienen sus Biblias abiertas allí, desde el versículo 2 al versículo 13 es el desarrollo. Y lo hace, diríamos, a través de una conversación que el poeta hace consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, dice en el versículo 2, yo le digo al Señor, y yo me he preguntado, ¿con quién está hablando el poeta? Yo le digo al Señor, ¿con quién está hablando? Yo creo que es un monólogo, es un diálogo. Él está hablando consigo mismo. Y esta es una figura literaria que se usa, ¿verdad? Entonces pensemos que desde el versículo 2 hasta el versículo 13, el autor va a hablar consigo mismo para desarrollar el argumento, su tesis que ha presentado en el versículo 1. Y él está hablando, repito, consigo mismo. Ahora, si nosotros deseamos disfrutar de estas bendiciones, debemos estar bajo el abrigo o bajo la sombra del todopoderoso Dios. Quiero enfatizar una cosa aquí antes de seguir ahondando en el tema, los verbos habitar o morar. Habitar o morar, que es el mismo verbo en el idioma del Antiguo Testamento, que es el idioma griego, el idioma hebreo, y significa establecerse, significa asentarse, significa afirmarse. De modo que lo que está expresando aquí el poeta, que las bendiciones que a continuación él va a presentar son para aquellas personas que han establecido su vida en Dios, las personas que se han afirmado en Dios, que están bajo su abrigo, ¿okay? Bajo su protección. Y esto es muy interesante porque mucha gente quiere disfrutar de estos beneficios sin acogerse a la cubierta de Dios, sin permanecer en Dios. Si usted quiere disfrutar de estas bendiciones que vamos a ver a continuación, usted tiene que vivir permanentemente en la comunión con Dios. Hay una cosa que me llama la atención también, los nombres que se le dan a Dios en este salmo. En el Salmo 1 se le llama Altísimo, Altísimo, que también se repite en el versículo 9. El segundo nombre es Todopoderoso, Omnipotente, que está en el versículo 1, si usted lo puede leer allí, ¿no? En el versículo 2 aparece la palabra Señor y en el versículo 9, la versión Reina Valera lo traduce Jehová. Y en el versículo 2 aparece el nombre Dios. Así que son 4 nombres que se le dan a Dios en este salmo. Altísimo, se le llama Altísimo, Todopoderoso, Señor, oh Jehová, y Dios. Bueno, es interesante que el término Altísimo es uno de los nombres que se le da a Dios en el Antiguo Testamento. Puede ser traducido excelso, puede ser traducido también como superior o más alto, que está por encima de todo. Yo creo que esto nos está hablando de la trascendencia de Dios. Dios trasciende, Dios está por encima de todo y pudiéramos decir que este es un atributo de Dios, la omnipresencia de Dios. Dios lo llena todo y por consiguiente Dios está por encima de todo. Este es el Dios que si nosotros nos acogemos a su morada, a permanecer en Él, entonces Él va a estar presente en todo lugar porque Él lo llena todo. El segundo nombre es Todopoderoso. En hebreo es Shaddai. Shaddai es el todo suficiente. Shaddai que tiene todo el poder, todopoderoso. Esto habla de otro atributo, la omnipotencia de Dios. Omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible.
El tercer nombre es Señor, que como ya le dije en la versión Reina Valera, lo traduce Jehová y es Yahvé. Este es el nombre propio del Dios de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 2 aparece el nombre Dios, pero resulta que ese nombre Dios era el nombre genérico con el que asignaban cualquier divinidad o cualquier deidad en aquel entonces, sobre todo en las lenguas semitas, como el hebreo, el árabe, etcétera. Entonces, ese nombre, Dios, era usado de manera genérica para referirse a cualquier deidad. Pero cuando la Biblia lo usa, dice, Dios es Jehová es el Dios de Israel. Yahvé es el Dios de Israel. Entonces aquí tenemos 4 nombres. Altísimo, que nos habla de la omnipresencia de Dios que está por encima de todo. Shaddai, que es el omnipotente, el todopoderoso que tiene todo el poder. Señor, viene de la palabra yo soy el que soy, lo cual quiere decir que Dios es inmutable, que Dios no tiene ni principio ni fin, que no cambia. Y finalmente Dios. Entonces ese es el Dios a quien el escritor está hablando para decir el que mora debajo de ese Dios va a encontrar todos estos beneficios. Y es interesante la lista que presenta aquí a partir de el versículo 2, porque ese Dios actúa, ese Dios libra, como ya vamos a ver un poquito. Libra de las trampas del cazador. Este es uno de los beneficios. De las trampas del cazador. En segundo lugar, de las mortíferas plagas. En tercer lugar, de el terror de la noche o los terrores de la noche. En el versículo 5 habla de la flecha que vuela de día. En el versículo 6 habla de la peste que acecha en las sombras y también de la plaga que destruye al mediodía. Así que vamos a ver estos beneficios que las personas que se acogen y que permanecen en Dios bajo la cubierta y bajo la protección de Dios, entonces van a tener todos estos beneficios. Dios los va a librar de las trampas del cazador, de las mortíferas plagas, de los terrores de la noche, de la flecha que vuela de día, de la peste que acecha en las sombras y las plagas que destruyen al mediodía. Yo les decía al principio que muchas personas quisieran recibir estos beneficios, pero sin acogerse y sin permanecer a la sombra del Señor. Si usted desea tener estos beneficios, entonces usted tiene que colocarse bajo la sombra del omnipotente Dios. Creo que estas figuras de las trampas o lazos del cazador, en primer lugar, tiene que ver con cuestiones de índole espiritual. El enemigo está al acecho, tratando de perjudicar la vida nuestra, y Pablo habla de las acechanzas del diablo y él habla de los dardos de fuego del maligno. Entonces esas son las trampas que pone el enemigo, pero quien está bajo la cubierta del Señor va a ser liberado. Y sigue hablando que la flecha que vuela de día, ¿no? Y luego habla de la peste, etcétera. Me ha llamado mucho la atención el contraste. ¿Cuál es el contraste? Habla de noche y habla de día. Habla de sombras y habla de mediodía. Esto quiere decir que Dios nos guarda y nos cuida tanto de noche como de día. ¿Ok? De noche hay ciertos peligros. Vamos a relacionar la noche con cuestiones de índoles espirituales. Y en el día, cualquier otro peligro. Dios nos libra de cualquier de esos dos peligros. Si estamos bajo la sombra del omnipotente Dios, entonces vamos a ser guardados por el Señor. Y hay una promesa en el versículo 7, una promesa en el versículo 7. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Pero un momento. Cuando yo estaba haciendo este estudio,
Estaba leyendo esto y de repente vino a mi mente Job. ¿Y qué pasó con Job? Porque Job estaba bajo la cubierta de Dios. ¿Y por qué le pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó tantas calamidades? Bueno, yo me estaba preguntando, ¿es que acaso Job estaba fuera de la cubierta de Dios? No, porque el mismo Dios dice de Job que no había otro hombre como él, perfecto en todos sus caminos, apartado de también de la plaga que destruye al mediodía. Así que vamos a ver estos beneficios que las personas que se acogen y que permanecen en Dios, bajo la cubierta y bajo la protección de Dios, entonces van a tener todos estos beneficios. Dios los va a librar de las trampas del cazador, de las mortíferas plagas, de los terrores de la noche, de la flecha que vuela de día, de la peste que acecha en las sombras y las plagas que destruyen al mediodía. Yo les decía al principio que muchas personas quisieran recibir estos beneficios, pero sin acogerse y sin permanecer a la sombra del Señor. Si usted desea tener estos beneficios, entonces usted tiene que colocarse bajo la sombra del omnipotente Dios. Creo que estas figuras de las trampas o lazos del cazador, en primer lugar, tiene que ver con cuestiones de índole espiritual. El enemigo está al acecho, tratando de perjudicar la vida nuestra, y Pablo habla de las acechanzas del diablo y él habla de los dardos de fuego del maligno. Entonces esas son las trampas que pone el enemigo, pero quien está bajo la cubierta del Señor va a ser liberado. Y sigue hablando que la flecha que vuela de día, ¿no? Y luego habla de la peste, etcétera. Me ha llamado mucho la atención el contraste. ¿Cuál es el contraste? Habla de noche y habla de día. Habla de sombras y habla de mediodía. Esto quiere decir que Dios nos guarda y nos cuida tanto de noche como de día. Ok, de noche hay ciertos peligros. Vamos a relacionar la noche con cuestiones de índoles espirituales. Y en el día, cualquier otro peligro. Dios nos libra de cualquier de esos dos peligros. Si estamos bajo la sombra del omnipotente Dios, entonces vamos a ser guardados por el Señor. Y hay una promesa en el versículo 7, una promesa en el versículo 7. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Pero un momento, cuando yo estaba haciendo este estudio, estaba leyendo esto y de repente vino a mi mente Job. ¿Y qué pasó con Job? Porque Job estaba bajo la cubierta de Dios. ¿Y por qué le pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó tantas calamidades? Bueno, yo me estaba preguntando, ¿es que acaso Job estaba fuera de la cubierta de Dios? No, porque el mismo Dios dice de Job que no había otro hombre como él, perfecto en todos sus caminos, apartado del mal, un hombre justo, etc. Así que Job estaba bajo la cubierta de Dios. Pero ¿por qué le pasó lo que le pasó? ¿Por qué esos dardos y esas flechas no le cayeron a la derecha y a la izquierda? No, le cayeron a él, le cayó a su familia. Bueno, aquí entonces tenemos que pensar en la soberanía de Dios. Dios le permitió a Satanás zarandear la vida de Job. Fíjense lo que dice Job capítulo 1, el versículo 12, cuando Dios le dice a Satán: he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Así que Dios le dio permiso a Satán para que afectara la vida de Job. Y en efecto, murió todo su ganado, todos sus camellos, todos sus asnos, todos sus bueyes. Asesinaron a los siervos y finalmente murieron sus hijos. En otro episodio, el Señor habla con Satán y le dice, le da la orden. Bueno, he aquí, lo que él tiene está en tu mano. Eso sí, respeta su vida.
respeta su vida. Bueno, y resulta que lo hirió, le cayó una especie como de sarna, algo terrible sobre su cuerpo, como ya sabemos la historia. Dios entonces le dio permiso. Ahora bien, eso está en la potestad, en la soberanía de Dios. Si Dios quiere hacerlo, Él sabe por qué lo hace, porque Él tiene sus propósitos. Así que lo mejor es estar bajo la cubierta de Dios. Si Dios da el permiso a Satán para que pasen cosas, bueno, Dios tiene un propósito y Dios también nos dará, por supuesto, la fortaleza. Prosiguiendo en esta conversación, los versículos 9 al 13, vamos a encontrar otros beneficios, ¿ok? Dice en el versículo 9, hay una promesa: ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Bueno, aquí tenemos otros beneficios y ahora tenemos la intervención de los ángeles, ¿no? Por cierto, este versículo, el versículo 11 y 12, sí, versículos 11 y 12, fue usado por el diablo en la tentación para atacar a Cristo, ¿no? Y el diablo, como ustedes recuerdan, le dice al Señor: bueno, lánzate del templo, del pináculo del templo, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que te guarden. ¿Cuál es la respuesta del Señor? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Esto me lleva a mí a pensar que hay gente temeraria que desafía el peligro. Gente que dice: no, Dios me va a cuidar. Y se lanzan en cuestiones donde no tienen el respaldo de Dios. Esto es tentar a Dios. Esto es poner a prueba a Dios. Es cierto, Dios cuida, pero nosotros debemos tener la precaución, ¿verdad? Es como cualquiera que dice: bueno, yo me monto en mi vehículo y yo puedo recorrer a 120 millas por hora en las autopistas. Aparte, por supuesto, de estar quebrantando una ley de velocidad, también se está exponiendo al peligro, obviamente, y está tentando al Señor. Así que cualquiera que haga esto no vaya a decir: el Señor no me cuidó, el Señor no me libró. No, usted fue temerario y usted provocó ese accidente, y usted debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las cosas Dios nos manda a que las organicemos debidamente en nuestras vidas. Ahora, más adelante, en el versículo 13, hay otra promesa: aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo les decía en la introducción que este es un lenguaje figurativo, ¿ok? Lo que aquí es león, la víbora, las fieras y las serpientes, no se refiere a animales literales, ¿ok? Intente usted, como yo les decía al principio, pisar un león. Intente usted pisar una víbora. Intente usted ponerle el pie a alguna de estas fieras. Usted verá lo que le va a pasar. Entonces esto hay que tomarlo en sentido figurativo. ¿Por qué? Porque es un poema, es una poesía. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, que Dios nos libra también de los ataques malignos, de los espíritus malos. Cuando los discípulos regresaron después de aquella pasantía, cuando el Señor los envió de dos en dos a predicar, ellos vinieron muy contentos porque habían hecho la obra del Señor, pero lo que más resaltaron era que los demonios se les sujetaron en el nombre del Señor. Y es cuando el Señor les dijo: yo les he dado potestad para pisar serpientes y escorpiones, para hollar serpientes y escorpiones.
y le he dado autoridad sobre todo espíritu malo. Esto está claro que estos leones que habla aquí el Salmo 91, estas serpientes, estas víboras, tiene que ver con espíritus malos, con malas influencias. Y la verdad que este es un mundo que está impregnado de malas influencias, de espíritus malos, que nosotros no podemos verlos, pero que están allí al acecho. Y el Señor nos ha dado autoridad, pero ¿a quiénes? A los que están bajo la cobertura de Dios. Piensa en un paraguas, ¿ok? Esos paraguas grandes o esas sombrillas grandes que usamos especialmente en las playas. Bueno, cuando la persona está debajo de ese paraguas o de esa sombrilla, está cubierto de los rayos del sol. Si usted se sale de la cobertura, usted va a ser afectado por los rayos del sol, ¿verdad? Bueno, piense entonces que usted tiene una cobertura en Dios. Cuando usted se sale de esa cobertura, usted le está dando lugar al diablo y el diablo lo va a zarandear. El diablo le va a causar dificultades. Si usted está debajo del cuidado de Dios, por supuesto, Dios va a cuidar de su vida. Yo no sé si ustedes han hablado, se han oído hablar de un predicador de acá de los Estados Unidos del siglo pasado llamado George Wayne Hensley. George Wes Hensley. Él tenía una peculiaridad en el templo, en la iglesia, donde él manipulaba serpientes y donde él bebía veneno. ¿Por qué? Porque él tomó literalmente el texto de Marcos 16, 17 y 18, que a la letra dice así: estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Bueno, este hombre, su punto focal en la iglesia y en las actividades que hacía era manipular serpientes venenosas. ¿Sabe lo que pasó? Finalmente una de esas serpientes lo mordió y él murió. Esto es tentar a Dios. Tomó este texto literalmente. No se refería, por supuesto, a manipular serpientes. El Salmo 91 habla de hollar serpientes o leones, pero esto tiene que ver con figuras, eso es una figura poética para hablar de los demonios, por supuesto. Y aquí el Salmo entonces culmina muy interesante. Los versículos 14 al 16 es la conclusión de este Salmo. Pensemos en la tesis. ¿Cuál es la tesis? El versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 13, yo veo aquí un diálogo que hace el poeta consigo mismo para hablar de los beneficios que él tiene al estar en la cubierta de Dios. Que Dios lo libra de las trampas del cazador, de los terrores nocturnos, lo libra de las pestes destructoras, de las saetas que vuelan de día, que también lo libra de tantas maldades, etcétera, etcétera. Entonces, este es el desarrollo de los argumentos que presenta el escritor para hablar que habita al abrigo del Altísimo. Pero los versículos 14, 15 y 16 es la conclusión. ¿Y quién hace la conclusión? Dios. Dios es el que hace la conclusión. Dios interviene en este poema, en esta poesía, porque noten, yo lo libraré. Ya no es el poeta que está hablando consigo mismo, en un diálogo, en un monólogo. Es Dios ahora el que habla. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré
y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Entonces, estos son los beneficios que el Señor va a recalcar al final, por supuesto, porque Él está concluyendo, Dios concluye en este salmo. Entonces hay por lo menos 7 cosas. Lo libraré, lo protegeré, le responderé, estaré con Él, lo llenaré de honores, lo colmaré y le haré gozar de mi salvación. ¿A quién? Al que se acoja a Él, al que esté debajo de su cobertura, no el que esté afuera, sino el que se sujeta realmente a Dios. Y yo quiero poner el énfasis en esta promesa. Estaré con Él en momentos de angustia. ¿Por qué? Porque todos estos males que el poeta ha descrito aquí son momentos de angustia. Las flechas, los lazos del maligno, las pestes, el acecho de la maldad, etc. Todos esos son momentos de angustia para uno. Entonces el Señor promete, estaré con Él en momentos de angustia. Lo que significa que Dios no nos exime de angustias o de sufrimientos, pero sí promete estar con nosotros. Si alguien piensa que hacerse cristiano es vivir en un jardín de rosas sin problemas, está equivocado. Porque ya el mismo Señor Jesucristo lo dijo. En el mundo ustedes tendrán aflicciones. En el mundo ustedes tendrán aflicciones. Y fíjense en el caso de Job, que no había hombre como Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y tuvo ese momento de angustia como yo creo que ninguna otra persona lo ha sufrido. Entonces el Señor dice a él, con Él estaré yo en la angustia. Esto significa que Dios no nos exime de las angustias, pero Él promete estar con nosotros en medio de la angustia. Y repito, el Señor Jesucristo no le prometió un jardín de flores a nadie, pero sí le prometió su victoria. Dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido y ustedes van a vencerlo conmigo en medio de sus aflicciones. Ahora, ¿quiere usted disfrutar de todos estos beneficios que se desprenden de este salmo? La tesis de este salmo es: establezca su vida bajo la cobertura de Dios. No se salga de la comunión con Dios. Permanezca en contacto permanente con Dios. Viva en Él. ¿Cómo vivimos en Él? Bueno, aquí está su palabra. Aquí está su bendita palabra. Tenemos que alimentarnos con esta palabra. De día y de noche, dice el salmista. Debemos orar. Debemos poner por obra esta palabra. Y vamos a tener la cobertura de Dios. Si vienen dificultades, que van a venir, claro está, Dios nos va a dar las fuerzas para afrontarlas y para seguir adelante. Y Dios también le podrá dar permiso al diablo, pero Dios en todo caso tiene propósito en todo esto. Así que establezca su vida en el Señor. Y quiero concluir con la enseñanza con que Cristo finalizó el sermón de la montaña, aquella parábola que registra Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. El hombre que construyó su casa sobre la roca y el hombre que construyó su casa sobre la arena. Me ha llamado mucho la atención que aquí hay dos constructores. A uno llama prudente y al otro llama insensato. Aquí hay dos fundamentos. La roca y el otro fundamento es la arena. Pero resulta que tanto al prudente como al insensato le pasó exactamente lo mismo. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, se desbordaron, pegaron con ímpetu contra aquella casa, pero una permaneció y la otra no permaneció. Ambos constructores decidieron construir una casa. La casa aquí representa la vida. Así que hay dos constructores, un prudente, un imprudente.
con dos fundamentos, la roca y la arena. Y ambos se propusieron construir su casa, es decir, su vida. Pero a ambos les llegó exactamente lo mismo. Esto quiere decir que por ser cristiano, Dios no nos va a eximir de las dificultades de la vida. Los ríos, la crecida de los ríos, la lluvia, todo esto que le pasó exactamente a los dos. ¿Qué pasó con uno y qué pasó con otro? Bueno, la casa de uno permaneció y la casa de la otra persona fue destruida. ¿Quién se llevó el crédito realmente? La roca. Ahora, ¿qué representa aquí la roca? La roca representa a Cristo. La roca representa los valores y los principios de la vida cristiana, de la enseñanza de Cristo. En otras palabras, construir la vida sobre la roca es permanecer al abrigo del Altísimo. Y yo veo esto como una analogía, una comparación, pero con una misma enseñanza. Repito, la roca tiene que ver con permanecer, construir la vida mejor dicho, debajo de la cobertura de Dios. Eso es construir la vida. Esto es vivir la vida en la roca que es Cristo el Señor. Ahora yo quiero preguntarle, ¿usted está construyendo su vida sobre la roca que es Cristo o sobre la arena? ¿Qué representa aquí la arena? Los falsos valores de la sociedad mundial. Los principios que la sociedad mundial sigue. Cualquiera que construya su vida sobre esos principios va a tener una ruina, una calamidad en su vida ahora, pero el pago final va a ser en la eternidad. Usted decide si usted va a construir sobre la roca o sobre la arena. Usted decide si va a permanecer bajo la cobertura de Dios, bajo el abrigo de Dios, bajo la sombra de Dios o fuera de Dios. Usted decide, usted toma la decisión. Yo espero que usted tome la correcta decisión. La Biblia dice, o el Señor dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge. Yo espero que usted escoja vivir su vida de acuerdo a los principios y a los valores de Dios, que no es otra cosa que vivir bajo el amparo y bajo la cobertura del Señor. Quiero orar por usted para que Dios le ayude en los próximos días, en los próximos momentos. Padre, yo te doy muchas gracias. Tu bendición está con nosotros. Tu bendición está con aquellos que nos hemos acogido a la sombra tuya. Y te pido, Señor, que bendigas muy, pero muy especialmente a mis amados hermanos. Todos aquellos, Señor, que se han conectado, todos aquellos que han escuchado esta palabra, Señor, que tú la vivifiques en sus corazones y en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muchísimas gracias por atender este llamado a conectarse con nosotros. Le habla el pastor Ender Sangronis. Para mí ha sido un verdadero placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios le bendiga y que la pase muy bien.